video, es que yo no recuerdo ese video ni quiénes aparecen ahí. Alex, ya estamos grandes, hombre, si usted lo ha visto y el pueblo hondureño lo ha visto. No, es que claro, usted dijo, hoy vamos a hablar aquí sin tapujos. ¿Y en nombre de quién hablaron? Mire, yo no quiero tampoco ir más allá, porque quiero ver cuáles son las reacciones de las autoridades hondureñas en función de lo que ya tienen de evidencia. Y le voy a decir una cosa, ese solo es un video, uno apenas. Yo por restricciones legales no puedo hablar de los otros. Pero hay una consistencia clara ahí. No solamente no hay ningún video mío, ninguna grabación, ningún documento, sino que ahí cuando trataban de que les contestaran si me podían involucrar a mí o podían hacer algo para que yo participara, las reacciones eran, no hombre, usted quiere que ese hombre me corte, quiere que ese hombre me lleve. O no, hombre, ¿cómo vamos a apoyar la campaña de ese hijo de tantas? Por decir algo. Y de así para arriba me trataban. Nadie iba a aprobar lo que yo aprobé, nadie iba a hacer algo que les afectara tanto si hubiera estado yo relacionado como mentirosamente decían los fiscales. Y ahora se ha comprobado, porque si no lo hubieran presentado en ese juicio que ustedes dos estuvieron y pudieron ver, como dicen, en vivo y a todo color. Las fotos fueron en eventos corporal de las personas. Las imágenes que aparecían a veces más que las palabras. Las imágenes que aparecían eran en eventos, porque lo que presentó la fiscalía fueron unas fotos, creo que una de ellas en un estadio al interior del país. ¿Recuerda usted, expresidente? Sí, y aprovecho para decirle algo claro. A donde yo iba cuando era presidente del Congreso, presidente de la República, como estábamos en esa época donde la gente, todo el mundo decía una foto, hacían fila de repente y yo ni cuenta me daba quiénes eran los que estaban ahí. Y una foto, así como cualquier persona o celebridad, estoy seguro que ustedes, a muchos les ha pasado, van por ahí en un mall o en una calle y como ustedes son personajes famosos, la gente los para y les dice, Cristian, una foto, Alex, una foto, Ariela, una foto. Y a veces uno ni idea tiene quién es. Ahora bien, ¿y cómo es que quien aprueba la extradición y quien hace la extradición de esos tipos cuando otros no la quisieron hacer? Es un servidor el que lo promueve y me van a decir que entonces estaban protegidos. Si se les quitaron los bienes, se aprobó la extradición en contra de su voluntad, se aprobó la ley de incautación de bienes, después se les quitaron los bienes y se extraditaron. Y me van a decir entonces que estaban protegidos. ¿Se arrepiente de haberla aprobado? No. De lo que me arrepiento es de no haber realizado una tarea muy importante. Honduras necesita una ley que desarrolle los procesos, porque quedó tan abierto que se presta a abusos. Entonces, todos los demás países del mundo tienen, la mayoría, una ley que es tipo que desarrolló Naciones Unidas. Colombia, que es el que más ha avanzado en eso, ha ido avanzando en ese tema. Los mismos fiscales de Estados Unidos, me he dado cuenta yo, que dicen que la extradición en Honduras es de las más abiertas del mundo. Y entonces tampoco podemos permitir que se preste a abusos. Por ejemplo, quedó evidenciado por las palabras de los mismos líderes de Libre que fue un acuerdo entre Libre y parte de la administración Biden-Harris extraditarme a mí. Y eso lo dijeron claramente. Entonces, eso no puede ser, porque es una persecución política. Pero cuando habla de líderes del Partido Libre se refiere al coordinador del partido, porque en el Partido Libre hay una cabeza y es su coordinador, el señor José Manuel Zelaya Rosales. Dice usted que entonces él fue parte de los que planificaron este plan para entregarlo a usted al gobierno de Estados Unidos y que lo extraditara. Me imagino que él es parte, esa es una deducción muy directa mía. Ahora, quien dijo que había existido una reunión y que lo llamaron de la embajada americana fue, no le conozco el nombre, solo sé que lo apodan el Grillo, él lo dijo claramente, que era un acuerdo político. Y a propósito, ¿qué va a pasar con su carrera política? ¿Va a continuar o se va a dedicar únicamente a su familia, expresidente Hernández?
Mire, Cristian, habiendo pasado por lo que he pasado, me he dado cuenta todos los días que he estado preso, que por estar en el gobierno, en mi carrera política, a veces estando en mi casa, sentado, cenando con mi familia, mi cabeza estaba en otro lado y no con ellos. Y si algo he tenido yo todos los días que llamaba, y ahora que he salido yo he visto todo lo que han hecho, mi esposa, mis hijos, mi madre, entre otros miembros de mi familia, han estado todos los días ahí para mí. Entonces, ahora que Dios me permite este nuevo tiempo, quiero estar con ellos, dedicárselos a ellos. Yo quisiera hablar con mis nietas todos los días. Hablar con mis hijos, con mi hijo y con mis hijas y escucharlos y ver cómo yo puedo ser útil, cómo puedo ayudarles, cómo convivir con ellos, cómo ser una familia normal. A mi madre que le debo tanto que ha sufrido. Entonces quiero dedicarme a eso. Y el otro objetivo importante es contar lo que en efecto es la verdad. No. Y para eso saldrán libros, saldrán documentales y voy a dar entrevistas a donde sea necesario, obviamente con la guía de mis abogados, para poder exponer la verdad. Y lo que yo dije antes de mi extradición, durante mi extradición en Honduras, lo que le dije al juez Castel y lo que he dicho siempre, soy inocente. Y vean ustedes, solo para que vean esta parte. Si yo hubiera sido un tipo como los que han participado del narcotráfico, fácilmente hubiera sido, ok, yo puedo inventarme cualquier cosa con tal de que me den solo 1, 2 o 3 años. Porque la otra opción era que me quedara preso de por vida. Pero yo no voy a ir a decir mentiras o inventar una historia solo por salvarme yo. No soy así. Y por eso me sometí y me tomé el riesgo, porque sabía yo que iba a llegar el día en el que iba a salir y que la gente se iba a dar cuenta de la gran injusticia que han cometido con mi familia, con mi gobierno en materia de lucha contra la violencia del narcotráfico y contra la generación de hondureños que decidimos arriesgarlo todo. Cuando asesinaron a Landaverde, cuando asesinaron a Aristide González, fueron los mismos tipos que fueron a declarar allá. Y nos decían que eso nos iba a pasar a nosotros. Pero yo les dije, probablemente. Pero yo no puedo, en mi conciencia no puedo dejar de hacer mi tarea y voltear a ver para otro lado. Porque es entonces cuando usted toma la decisión de no hacer nada. Y yo no puedo ser así. Por eso decidí enfrentarlo. Y ahora tengo que contar esta historia para que se conozca la verdad. Bueno, le preguntaba a Cristian si va a continuar o va a retomar su carrera política. Ha dicho que no, que se va a dedicar a su familia. ¿No lo hará a través de su esposa, quien fue aspirante a la presidencia en las elecciones internas pasadas? Bueno, Ana y yo hemos hablado que nuestra prioridad es reunificarnos como familia. Estamos luchando y esperando que el gobierno de Estados Unidos nos ayude con eso. Y cuando sea el momento, pues regresar también a Honduras. Ella y yo queremos dedicarle más tiempo también a nuestros hijos. Y Ana conoce tanto de mi caso y mis hijas, quizás más que yo, y son pieza clave que podamos contar esto. Obviamente, como hondureños, Ariela, y como nacionalistas, como políticos, estaremos prestos a un consejo, a un llamado. No puedo yo decirle en este momento por Ana sí o no. Lo que yo sí sé es que los próximos años estaremos dedicados a estas dos tareas. Es lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Y como no hemos tenido oportunidad de vernos en persona, y las limitaciones de la comunicación en la cárcel eran tan difíciles, no puedo darle yo una respuesta concluyente. Pero ahora la prioridad nuestra son las que le dije ya en política. Cualquier consejo, cualquier sugerencia para que el presidente Tito Afura sea exitoso, para que el próximo Congreso sea exitoso, para que cualquier alcalde, no importa el partido, sea exitoso. Si me preguntan mi opinión, ahí voy a estar yo, pero no estaré siendo algo activo en política. Sí, el presidente... Claro, hay gente que...
Perdón. Ok. Ha dicho también, disculpe Alex, que está listo para poder enfrentar a la justicia hondureña si le toca hacer un retorno. ¿Qué llamado le puede hacer a los exfuncionarios de su gobierno que están prófugos de la justicia y otros pues que sí están guardando prisión, los involucrados en el tema del manejo de la tasa de seguridad allá en Estados Unidos y otros que tienen algunas cuentas pendientes con el Estado de Honduras pero que no se hacen presentes ante la justicia hondureña? Y también usted menciona que estaría dispuesto a dar alguna asesoría o algún tipo de acompañamiento. Todo esto sin importar que el presidente electo haya dicho que si usted regresa y tiene cuentas pendientes, debe de presentarse ante la justicia, ante el Ministerio Público, y que no habrá ningún tipo de trato ni de injerencia para poder favorecerle, que si tiene alguna cuenta pendiente con la ley aquí en Honduras, se le debe de aplicar el peso de la ley. Es que no le corresponde al presidente de la República opinar sobre eso, no es su materia. Correcto, pero Eso muchas personas han querido vincularlo. Y de la Corte Suprema. Correcto, y así lo ha dejado claro el expresidente Hernández, que el Ministerio Público se debe encargar. Y ese es mi criterio. Y ese es mi criterio. Ni yo tampoco le estaría pidiendo nada a él. Yo lo único que le pido a él es que haga el mejor gobierno posible. Y sé que ese en su corazón está, porque él es así. De ahí en lo demás, de los demás funcionarios que usted me decía, mire, cuando uno es presidente, uno tira grandes líneas, define política, pero obviamente cada quien es responsable de sus temas. Es imposible conocer lo que están haciendo los funcionarios. Y no puedo opinar yo porque como he estado también encerrado, no conozco detalles de los casos. Pero donde hay una injusticia, ahí voy a estar yo. Sea una injusticia en contra del pueblo hondureño o una injusticia en contra de un particular. Me parece que todos tenemos que luchar porque se adecenten las situaciones, pero también en aquellos casos que no se vuelva política la justicia. Que en muchos casos estoy convencido que así ha sido, pero quiero profundizar más cuando ya tenga la oportunidad y poder opinar con claridad. Expresidente, porque sé que estamos avanzando en el tiempo, tengo dos preguntas rapidito para que de igual manera me dé preguntas concretas. Ahorita acaba de decir que usted va a luchar contra cualquier injusticia del pueblo o cualquier cercano a usted. ¿Deberíamos de entender entonces que usted luchará para demostrar la inocencia de Juan Antonio Hernández, o para el público o para el pueblo, para la ciudadanía deben de quedarse con que Juan Antonio Hernández es narcotraficante por ser ya condenado en los Estados Unidos? Y la otra, ¿a usted le tocó algún momento financiar al Partido Libertad y Refundación para que creciera? Porque en su gobierno se dio la personería jurídica al nacimiento del Partido Libertad y Refundación. Mire, sobre el caso de Tony no quiero hablar en detalle porque hay un proceso de apelación, uno de los 3 procesos de apelación está en curso y sus abogados están haciendo un trabajo. Ahora sí le puedo decir algo. El material del juicio de él es un material que estuvo en mi juicio y yo pude ver en detalle ahí y ahí no encontré nada. Lo mismo que le pedí a las autoridades hondureñas en su momento, investiguen y díganme si hay algo. Hay un cable desclasificado que dice: el presidente Hernández nos informó, y eso es un funcionario de Estados Unidos, que si las pruebas que tienen contra su hermano son correctas, él mismo lo va a entregar. Pero también recuerden, yo le pedí al ex embajador James Dillon que hablara con el Departamento de Justicia porque quería que Tony viniera a dar declaraciones y a dar la cara, a que fuera interrogado. Y eso lo hice yo. Solo le dije a mi madre, voy a hacer esto. Y me dijo, es correcto, porque él tiene que dar la cara. No podemos seguir con esta serie de rumores. Sí. Pero al final era una operación política que la basaron en él para llegar a mí. Hasta ahí puedo llegar y concluir diciéndole, voy a luchar porque se conozca la verdad y porque a nadie le vuelva a pasar lo que a mí me ha pasado. Pero no nos contó, expresidente, cómo la pasó, qué hacía, cuál era su rutina ahí en la cárcel, qué hacía.
Bueno, miren, hubieron dos momentos, ¿verdad? Cuando estaba en Nueva York, me tenían en una unidad un poco más restringida. Lo que hacía era leer mucho sobre mi caso. De ahí leí mucho novelas históricas, documentales, historia de países, de líderes sociales, políticos, y en eso pasaba. Y obviamente usted tiene que tener ocupada su mente, si no la cárcel lo destruye, se lo come por dentro, lo deteriora a un nivel terrible. Entonces hacía mi rutina de ejercicios, lectura. Mi esposa me ayudó a gozar de la música, y de ahí pasaba pues entre música, mi rutina de ejercicios, estudiando mi caso, leyendo, y también me fui platicando escasamente con presos que yo miraba que eran personas que eran ya bastante maduras en cuanto a su personalidad, y de quienes yo pudiera confiar, porque es un ambiente bien difícil ese. Y obviamente agradeciéndole a Dios, porque les voy a contar algo. Llegó una vez, alguien me dijo, no, me dice, yo no lo puedo recibir en mi celda, porque me tenían que ubicar con alguien más. Le digo, está bien, pero dígame por qué. Me dice, porque al grupo al que yo pertenezco, si a mí me tocara aceptarlo a usted, y como nosotros tenemos como política no perdonar a los que son del sector de la ley y el orden, y usted en su país representó al más alto nivel eso, ¿qué tal si me piden que yo lo apuñale en la noche? Bueno, le agradezco que me lo haya anticipado, pero después uno nunca sabe, y lo único que tenía que hacer yo era pedirle a Dios que me cuidara. Y me cuidó. Muy bien, expresidente Hernández, en la vida a mí me han dicho siempre mis padres que uno conoce a los amigos en dos momentos. Uno cuando está en lo más alto, en el poder, y otro cuando está en el hospital o en la cárcel. ¿Usted pudo conocer ahí a sus amigos reales? ¿Pudo hacer amigos que lo ha mencionado, como Renato Estabil, su abogado, que usted ha manifestado en entrevistas internacionales que le han realizado? Pero también, no solo esa consulta tengo, sino que un papel fundamental, y que poco se habla de eso, es el papel que jugó su esposa y sus hijas, pero sobre todo su esposa, como mujer en defensa del hombre en el que ha creído. La justicia lo ha declarado culpable, pero ella siempre ha dicho es inocente. ¿Qué puede usted decirle a ella? ¿Qué puede usted decirle a ella públicamente luego de todo el trabajo que ella realizó, dando a conocer su inocencia ante el mundo? Ariela, Ana Rosalinda García Carías me conoce muy bien a mí, al igual que mi madre. Y yo le pedí a mis hijos, estudien el caso ustedes mismos. Y por eso tuvo un equipo espectacular de defensa. Y Ana se paraba firme, aguantó las embestidas, aguantó la persecución, esa campaña de odio. Y yo les voy a decir algo, si algo a mí me dolía por dentro y me frustraba, era saber que estando ahí encerrado no podía cumplir con lo que a mí me formaron, que era mi primer deber con mi familia. Era proveer y protegerlos. No podía hacerlo. Ese es el mayor sufrimiento, más inclusive que uno pudiera pensar, si salgo a la yarda me van a apuñalar ahí porque algún cartel mexicano dio la orden, o esto de allá de Venezuela igual, o de lo de Honduras. Yo eso lo dejaba en manos de Dios, mi gran preocupación, y se lo decía a ellos, inclusive me callé muchas cosas para no ponerlos en riesgo a ellos. Entonces el trabajo que Ana, mis dos hijas, Juan y mis hijos y mi madre han hecho, es una cosa extraordinaria. Ahí lo normal en la prisión es que los presos se van separando poco a poco de la familia. Y yo lo decía públicamente porque estaba en un programa en el que me tocaba hablar casi cada 2 o 3 días. Y les digo, miren, yo soy afortunado. Dios me ha dado una esposa y una familia que han estado ahí siempre. Es más, mis hijas encontraron información que a mí se me había olvidado. Tan clave
tan clave que cuando la conozca el mundo van a decir, ¿cómo es que los principales líderes de las agencias de Estados Unidos vinieron a entregarle un reconocimiento a Juan Orlando Hernández por su lucha contra el narcotráfico? Y ahí estaba desde los líderes de la Casa Blanca al más alto nivel la DEA, el Comando Sur, la Guardia Costera, y diciéndome que eran las mayores interdicciones de droga de la historia, que nunca como en el gobierno de Juan Orlando se había tenido una relación tan efectiva y cercana en la lucha contra el narcotráfico. Y con el tema de los amigos, distinto a lo que decían allá los fiscales. Entonces, claro, mi esposa ha hecho un trabajo extraordinario, le ha tocado sufrir, pero es una mujer de temple, igual que mis hijos y mi madre. Yo se los agradezco a ellos. y con el tema de los amigos, expresidente, cuando usted era presidente estaba rodeado de muchas personas y quizás contaba con muchas amistades. ¿Cuántos de ellos le quedaron estos 4 años que estuvo en prisión? Mire, voy a empezar por decirle que hubo gente que a pesar de que la amenazaron, se ofrecieron a ser testigos. A unos les permitieron ser testigos y a otros no. Esos amigos han estado ahí siempre. Cuando yo leí las cartas que le mandaron al juez Castel, poniendo su nombre, comprometiendo su nombre y su historial, y las cartas que le mandaron al presidente Trump, eso me hizo sentir a mí tan fortalecido, porque decían, jamás escuchamos del presidente Hernández una orden ilegal para proteger o ayudar a estos criminales. Todo lo contrario. Y yo a todos ellos les estoy agradecido. Además, he tratado de estarlos llamando con todas las limitaciones que tengo para decírselos, pero quiero irlos a ver allá y decírselos en su cara. Hay otros que también sintieron que por haber estado conmigo se podían meter en un problema y comprometer su futuro y el de su familia. Y quizás se quedaron más en reserva y su contribución fue de otra forma. Pues de otros no volví a saber nada, pero al final de todo hay en la viña del Señor, y yo entiendo que un caso como este no es fácil, no es fácil. Y las personas son diferentes, pero yo no guardo rencor, Ariela, con nadie. Te lo digo de todo corazón. Solo tengo un compromiso de contar la verdad. Surgió un nuevo hombre luego de estar en prisión. Hay una versión diferente. Hay un nuevo hombre en usted luego de haber estado en prisión, porque sin duda alguna, pues, es algo que impacta, que cambia. Usted ha dicho que si no se concentra en leer o en otras actividades, pues lo puede destruir psicológicamente. ¿Qué cambio ha notado usted en su personalidad, en su forma de ser? En primer lugar, acercarme tremendamente como nunca a mi familia. Valorar que la familia es y debe ser siempre lo primero. Claro, en una función pública también, si usted no se entrega, hay cosas que no funcionan. Si el presidente se desentiende, no funciona. Entonces, yo me metí tanto en los temas de gobierno que yo le he pedido perdón, inclusive cuando ya venía saliendo, cuando se hablaba de la extradición, puse en un video a mis hijos y les dije, perdónenme por no haber sido el padre que yo tuve que haber sido. Sí. Por estar metido en todo esto, no les daba el tiempo que debería darles. Igual le dije a Ana, no he sido el mejor esposo que vos te mereces. Ahora quiero que Dios, que me da este tiempo adicional, dedicárselo a ellos. Es lo menos que puedo hacer. Y también dedicárselo a mis amigos. Solo les doy un ejemplo. Allá tengo un tío yo muy querido en Gracia, mi tío Pablo. Nunca pude irlo a ver durante mi gobierno. Y a veces me quedaba los fines de semana en Gracia. Pero en la noche ahí estaba llamando y viendo cómo iban las cosas. Y ahora que lo llamé y le digo, tío, si Dios me permite regresar a Honduras y voy a Gracias, quiero que me reciba en su casa, quiero irlo a ver. Porque me siento mal conmigo mismo. Entonces creo que ese es uno de los cambios muy importantes.
Y lo otro es también, Ariel, es que uno aprende a ver las cosas ya desde una óptica más amplia. Aprendí en la cárcel que más allá que Honduras está el mundo donde hay tendencias que no las miraba yo tan claras como este uso de la justicia como arma política para destruir a los líderes que son de los sector centro, centro derecha o los conservadores como en otros países lo llaman. Esa es una realidad y eso no puede seguir siendo. Y eso está ocurriendo en Honduras ahora. Sí, presidente, en un minuto respóndame, por favor. Le escuché que va a escribir un libro y seguramente lo va a publicar. Hay algunos temas, lo recordamos con Alex cuando estábamos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cuando su defensa, el abogado Renato Estabil o Raymond Colón, querían referirse sobre unas pruebas que tenían ellos, que querían presentar de aquí en Honduras. Todo eso, y luego el juez Kevin Castel detenía y los mandaba a llamar a ustedes aparte para que detuvieran ese tema. ¿Todo eso se va a dar a conocer, estas pruebas que tenía su defensa, en el libro que usted pretende escribir y publicar? Cristian, solo permítame una frase por lo que me preguntaba Ariela. Yo ahora me he convertido en una persona con mucha mayor fortaleza por la fe que tengo. Y soy un testimonio de que estoy vivo, como les acabo de contar, y estoy libre porque Dios así lo quiso, escuchando a miles de personas que oraban y te planteaban sus buenos deseos. Así es de que mi agradecimiento a Dios, al presidente Trump, a los hondureños, a ustedes que fueron a cubrir. Y hablando de eso, Cristian, que usted me preguntaba, ¿se acuerda cuando yo dije, señor juez, esto es como decimos en mi pueblo, me tiraron al río atado de pies y manos, porque no me permitieron ni presentar testigos, y el abogado que teníamos de inicio, que era Colón, que no tuvimos los recursos para pagarle, y por eso me nombraron el nuevo, y además porque habíamos roto la confianza, porque él ya no me llegaba a ver, él estaba enfermo y su madre también. No citó a personas que tenía que citar, que eran claves. Si usted se fija, ahí había un patrón. Los fiscales y el juez no permitieron una gran cantidad de evidencia. Estaba ahí. Y esa era parte de mi impotencia. Y en ese sentido, habían documentos, habían testimonios, había inclusive cosas que se habían dicho en público que solo era de presentarlas, no lo permitieron. Testigos hondureños que pudieran haber explicado cómo se aprobó todos estos mecanismos de lucha contra el narcotráfico y el riesgo que eso implicaba, no lo permitieron. Entonces, sí, en esos libros, en esos documentales, en mis entrevistas en el futuro, las vamos a dar a conocer. Y quizás con más tiempo con ustedes podemos armar algo que permita presentar no solamente lo que yo estoy diciendo, sino el video de un expresidente de Estados Unidos, el video de un fiscal de Estados Unidos, general, el video de los reconocimientos del Comando Sur y información que no se ha visto todavía en Honduras ni aquí en los medios de Estados Unidos. Solo he dado unas 3, 4 entrevistas aquí, pero yo quiero compartirlo también con ustedes si así ustedes lo consideran. Presidente, solo finalizo con esta pregunta de mi parte, porque recuerdo que yo fui el último en salir de esa sala el día de que fue condenado, cuando le dijo a una de sus cuñadas, díganle al mundo que soy inocente. Anoté la frase y le consulté a 2 personas que estaban cerca, escucharon la misma frase que yo escuché y me dijeron sí. Debo decirlo ahora públicamente porque usted ya está en libertad. Habíamos concretado una entrevista con usted en la cárcel de Brooklyn, donde usted estaba en Estados Unidos, la cual ya usted había autorizado para que viajáramos ahí a hacerle la entrevista en prisión. Pero eso cambió al momento en cuando ya usted supo que no serían cadenas perpetuas, porque aquí decían, aquí el alegato no era cuántos años, sino cuántas cadenas le iban a dar a usted. Uno decía, no, 2 cadenas perpetuas, 3 cadenas perpetuas. Pero cuando usted escucha 45 años, ¿qué película se pasó frente a usted en ese momento con el juez Kevin Castel cuando dijo, no te condeno a cadenas perpetuas, sino a 45 años? Bueno, primero, usted escuchó bien. Yo le dije a mis cuñadas, díganle al mundo que soy inocente. Y mis hijas y mi esposa
mis hijos se han dedicado a explicarle al mundo por qué soy inocente. Yo me siento tan orgulloso como padre al ver a mis hijas y también a mi esposa cómo han ido presentando esta información. Ha sido de altísimo impacto. Y buena parte de lo que ellas armaron está en un memo que recibió el presidente Trump y su equipo. El hombre más informado del mundo pudo haber confirmado eso y más. Y por eso es que el perdón total y absoluto es una reivindicación a una injusticia que cometieron en mi contra. Y de ahí, ¿cuál fue la otra parte de la última que me preguntó, perdón? Sí, ¿qué cambió en usted al momento? Porque le decía que el debate antes eran no cuántos años le iban a dar, sino cuántas cadenas perpetuas. Muchos pedían 4 o 5, pero cuando el juez dice, no, 45 años, cambia todo. Pues bueno, Alex, en efecto, yo pensé que podían ser 2 o 3 cadenas perpetuas. Es más, creo que hasta lo adelanté. Yo traté de preparar a mi familia para decirles, miren, así va a ser de duro esto. Por favor, prepárense. Claro, cuando yo escucho 45, me quedé como pensativo. Pero al final rápidamente hice la suma en mi cabeza y dije, primero, siempre es una condena, totalmente injusta. Y segundo, a mi edad, 57 años ahora, 45 años o 40 que hubieran sido, no nos engañemos, esa es una prisión de por vida. Y obviamente, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, o la apelación eventualmente me hubiera liberado, yo hubiera muerto en la cárcel, lo más seguro. Y eso era lo que querían, lo que buscaban los líderes políticos hondureños y también los que se confabularon en esto, era sacarme del país para siempre, porque les estorbaba yo en Honduras. Pero gracias a Dios, gracias a los que intercedieron ante mi Señor, hoy no solamente estoy vivo, sino que estoy en libertad. Y ahora quiero luchar para que nadie más pase por esta persecución política que yo he pasado y que tanto ha hecho sufrir a mi familia. Y ha enlodado el nombre de mi equipo que luchó y arriesgó su vida, y ha enlodado el nombre de una generación de hondureños que nos atrevimos a hacer lo que otros nunca quisieron hacer, a pesar de los muertos y de la violencia, que como nunca en la historia perdimos vidas en ese tramo de 15 años. Y eso tiene su origen allá, del 2006 al 2008, 2009. Ahí le voy a dar detalles en el futuro. Bueno, yo le tengo una serie de preguntas rápidas porque me ha quedado duda y sé que con usted pues es algo complicado porque usted se extiende y nos explica y nos da detalles. El tiempo pues lamentablemente también es corto, pero sé que la ciudadanía está pendiente de esto. Entonces me gustaría, expresidente Hernández, si por favor puede respondernos pues de manera breve para que no queden en el aire. Número 1. Teniendo en claro que el indulto es un perdón, pero más no se demuestra una inocencia y usted sigue insistiendo que es inocente, le repregunto, ya le había preguntado al inicio, ¿va a luchar por demostrar su inocencia? Número 2, regresa a Honduras y usted dice que no tiene problema y regresa a Honduras para rendir cuentas si la justicia así lo llama, así como lo llamó la justicia de Estados Unidos. Número 3. ¿Cómo se siente haber recuperado la libertad, pero aún no haber podido estrechar un abrazo a su familia? Están trabajando para que se restablezcan las visas y su familia poder viajar a Estados Unidos y ya estar juntos. Y número 4, ¿qué religión profesa? ¿Ha cambiado religión? El perdón es total y absoluto, incondicional, dijo el presidente Trump, pero le agregó algo, y lo hago, dijo, porque fue una cacería de brujas y porque fue una injusticia. Lo dice el presidente de Estados Unidos, el hombre más informado del mundo, pero además él tiene la información que yo le envié, más me imagino otro montón de información adicional. No iba a tomar una decisión si no fuera para revertir una injusticia. Entonces yo voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida, explicando la verdad. Se lo debo a mi familia, a mis hijos y al país. Regresar a Honduras, me decía, bueno, estoy pretendiendo que las cosas se normalicen, principalmente los temas de
de seguridad, hay amenazas que no puedo yo tampoco dejar de valorar, pero están ahí, entonces lo voy a hacer en su momento. Luego me decía, claro que, fíjense, este 24 y 31, que siempre yo he estado acostumbrado a pasarlo con mi familia. Claro que es diferente porque nos miramos a través de una videollamada. Y yo paso llamando a mis hijos, a mi nieta y a mi esposa y a mi mamá. Pero no es lo mismo, es decir, yo quisiera abrazarlos, lo que no pude hacer como quisiera haberlo hecho durante toda mi vida. Y no me lo han permitido. Las causas por las que detienen las visas es precisamente por este injusto caso. Entonces ahora estamos trabajando y espero, primero Dios, que me les permitan que puedan ingresar para poder reencontrarnos. Claro que quiero abrazarlas y hablar con ellos y estar platicando de cerca y de sus detalles de vida y como una familia normal. Creo que se lo merecen ellas y yo también, y por eso aprovecho para pedirle a las autoridades estadounidenses que nos ayuden con eso, definitivamente. Pues, solo para finalizar No sé si rapidito, me quedó porque... Lo de la religión. me faltó una, la falta religión. falta Lo de una. la religión. Sí, cambió de religión. Mire, yo me considero un cristiano en el sentido amplio de la palabra. Ahí están católicos y ahí están evangélicos. Aprendí a valorar muchas cosas ahí adentro. Mis conversaciones con Dios, no les voy a negar, a pesar de que fui criado para no quejarme, y esa fue mi formación siempre, pero llegó un momento en donde yo le decía, Señor, pero si tú me conoces, Señor, tú sabes quién soy yo y sabes que esto es injusto. ¿Cómo es posible que mi familia esté viviendo esto? Que me han tratado de destruir por completo. Ese era, lo que buscaron fue un asesinato político, porque no lo hicieron físicamente, pero en la cárcel pudo haber ocurrido. Yo le decía, Señor, y lo cuestionaba, pero también aprendí que Dios tiene sus propósitos y confío en siempre mantenerme en ese nuevo sendero que Él me ha indicado de cómo puedo servirle a Él, y sé que servirle a Él es servirle a mi país y a mi familia, que es a quien le debo tanto. Pero no va a ser pastor. ¿Ya ha nacido? Yo creo que si me toca dar mi testimonio en una iglesia o fuera de la iglesia y ampararme en las Sagradas Escrituras, claro que lo voy a hacer, pero porque considero que es mi deber hacerlo. Pero que yo me vaya a dedicar a ser pastor como tradicionalmente se conoce, no lo veo así, pero tengo un gran respeto por las Sagradas Escrituras y yo soy testimonio de que la fe mueve montaña. Miren, para que un presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, con tantos conflictos e intereses en el mundo, tome la decisión con relación a un caso de un país tan pequeño como el nuestro, eso solo lo pudo haber hecho Dios. ¿Hubo algún día confío en Él, que esta es mi vida, es un testimonio de su existencia. ¿Hubo algún día, expresidente Hernández, que usted dudara que iba a recuperar su libertad, o algún día usted sí creyó que podía pasar? Porque tiene razón. El presidente de Estados Unidos es el presidente de la potencia más grande del mundo, con una cantidad de asuntos por tratar a nivel del mundo, y acordarse y decir, ahí está el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¿Hubo algún día que dudara que iba a salir en libertad? Y si hubo algún día que usted se acostara durante estuvo en prisión y que sintiera que le iba a ocurrir algo, que iba a morir ahí, que le iban a hacer algo, que no iba a haber otro día para usted? Voy a empezar por lo último. Mire, presos ya viejos que ya se nota que cambiaron y que son personas que buscan más bien hacer el bien, me decían, Juan Orlando, vos no tenés que estar aquí. Y otros me decían, cuídese,
y pídele a Dios que lo proteja, porque aquí a usted lo miran como enemigo. Entonces, claro que todas las noches me acostaba con ese sentimiento de que algo me podía pasar, pero luego me tranquilizaba porque dije yo, Señor, en tus manos estoy. Y Dios me protegió y me puso también ángeles ahí. Recuerdo un señor que tiene una prisión de por vida, una vez gritó, dijo, cuidadito, alguien me le hace algo al presidente Hernández, porque ese hombre no debería estar aquí. Es injusto que él esté así. Y así también se regaba la voz. Y yo debo reconocer que me trataron la mayoría con respeto. Y uno se gana el respeto también porque yo andaba en mis temas. Nada más, yo no andaba en otras cosas. Y sabían que yo era una persona de familia. Y les decía cuando me hablaban de otras cosas, miren, yo soy una persona de familia, muy apegado a mi familia. Solo llamo a un número de teléfono. Y es el de mi esposa. Y obviamente el de mi madre. Y cuando mi abogado llega también. Y el abogado Estabil fue un ángel también que Dios me puso ahí. Solo les comento algo. Un día de acción de gracias del año pasado, cuando ningún abogado llega a la cárcel, me dicen, tenés una visita legal. Y les digo, ¿pero cómo? Y ya cuando miro a Renato Estabil, dije yo, Dios mío, ¿qué será lo que habrá pasado para que este hombre venga aquí? Y le digo, ¿qué pasó? Dígamelo al pecho, como decimos, de un solo. No, me dice, yo no vengo a hablar de tu caso, tu familia está bien. Solo vengo a estar con vos, y eran las 6 de la tarde, solo vengo a estar con vos porque es injusto que vos estés aquí. Vengo a acompañarte, hablemos de cualquier otra cosa. Este es un día de acción de gracia y por eso vengo a verte. Le digo, ¿y su familia? Ya le dije, dice a mi familia que venía a verte. Eso no lo hace cualquier persona. No. ¿La comunidad judía influyó en su liberación, expresidente? Creo que hubo gente de diferentes países, incluido Israel, que me conocieron quién era yo. Ustedes saben que el sistema israelí de inteligencia es un sistema de mucha reputación, muy reconocido. Y obviamente ellos también saben qué es lo que pasa en una región como Centroamérica y Honduras. Entonces yo asumo que también ellos hicieron sus observaciones. Ellos pudieron poner palabra de que me conocían. Y personas que no necesariamente son israelíes, pero son judíos también. Expresidentes de la región centroamericana también. Se tomaron el costo de escribir cartas